Actualmente no podemos negar que en toda la tierra la humanidad vive días de infelicidad, vive días de tristeza, vive días de ansiedad y dolor. Y esto se debe a que experimenta el delito, a que experimenta hambre, hay odio, hay violencia, hay desempleo, hay problemas económicos, hay injusticia social. Muchas familias se desintegran por diferentes motivos. Hay quienes están enfermos y algunos otros con problemas de salud grave, enfermedades terminales. Y otros más sufren la pérdida de seres queridos en la muerte. ¿Ha vivido usted estas situaciones o las está viviendo? Bueno, por todos estos hechos, la humanidad no encuentra la salida a sus problemas y mucho menos ve el futuro con seguridad. Estas situaciones que quizás usted y yo hemos vivido hace que nos preguntemos, ¿en dónde podemos encontrar una esperanza segura que le dé propósito a nuestra vida? Sí, el conocer la respuesta a esta pregunta tiene que ver con que encontremos el sentido a nuestra vida. Cabe aclarar que no hablamos de la esperanza que los humanos han prometido en los pasados 6,000 años o en la actualidad. No, no hablamos de esa esperanza que no se ha cumplido. Estamos hablando de una esperanza muy especial. Estamos hablando de la esperanza que ofrece la Biblia. Por lo que en este discurso estaremos hablando de las pruebas convincentes que la Biblia, la palabra de Dios, ofrece para que usted y yo veamos el futuro con plena confianza. Para ello examinaremos 3 preguntas que muchas personas se han hecho a lo largo de su vida, en el pasado y en el presente. La primera pregunta es, ¿por qué hay tanto sufrimiento? La segunda, ¿qué esperanza da la Biblia? Y finalmente la tercera, ¿por qué puede usted confiar en la esperanza que da la Biblia? ¿Por qué son necesarias las respuestas a estas preguntas? Porque necesitamos ver el futuro con seguridad, necesitamos una esperanza. Ahora bien, hablando de la primera pregunta, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Es importante establecer que Jehová no es el causante del sufrimiento. Él no es el quien ha causado el dolor que la humanidad ha experimentado. No. En realidad, la Biblia sí explica el origen del sufrimiento. Y la Biblia misma explica que Dios, por amor, creó a la primera pareja humana, Adán y Eva. La Biblia explica que el propósito de Dios para ellos era que vivieran eternamente. Les dio un cuerpo perfecto, les dio una mente perfecta, les dio un paraíso llamado el Jardín de Edén, en el cual tendrían la posibilidad de embellecerlo, cuidarlo y extenderlo por toda la tierra de tal modo que la tierra fuera todo un paraíso. Tenían la posibilidad de que se llenara además. Así es que ellos tenían la posibilidad futura de condiciones perfectas y una vida eterna. Por lo que Jehová nunca quiso que los seres humanos sufrieran y murieran. No, eso no era lo que Dios quería. Pero quizás usted se esté preguntando, ¿qué fue lo que pasó? Para responder a esta pregunta de qué fue lo que pasó, la misma Biblia nos lo explica. El registro bíblico señala que Adán y Eva solo tenían que cumplir un solo requisito. Podían comer de todos los árboles de ese jardín, menos de uno, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ese era el único requisito que deberían cumplir
para experimentar por toda la eternidad las bendiciones que Dios tenía pensado para el ser humano. Pero, ¿qué pasó? Lamentablemente, el capítulo 3 del libro bíblico del Génesis dice que no lo hicieron. Satanás, el enemigo de Dios, logró que Adán y Eva se rebelaran contra Dios, desobedeciendo y comiendo de ese árbol. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de su desobediencia? Veamos lo que la Biblia responde. Busque por favor en la copia de sus escrituras Romanos capítulo 5 en su versículo número 12. Y veamos lo que la Biblia responde con relación al hecho de que Adán y Eva desobedecieran. Romanos capítulo 5, versículo 12 señala: Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Sí, como explica este texto, con lo que Adán y Eva hicieron al desobedecer, el pecado entró en el mundo, y por esa razón el hombre sufre. Por esa razón el hombre enferma, envejece y muere. Y dentro de lo que es el periodo de existencia de los seres humanos, vivimos muchos problemas y muy pocos son los momentos felices. Ahora bien, si Dios creó al hombre con la intención de que fuera feliz y viviera eternamente en un paraíso, entonces el que exista tanto sufrimiento debido al pecado, ¿significa que Jehová se ha olvidado del hombre y por eso ha permitido que sufra? Veamos lo que la propia palabra de Dios dice. Busque por favor en la copia de sus escrituras lo que nos dice la carta a los Romanos, pero ahora en su capítulo 8, versículos 20 y 21. El texto menciona Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21. Porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sí, de acuerdo a estas palabras, cabe destacar que es Jehová quien ha sometido a la humanidad a la inutilidad, tomando como base la esperanza para liberarla de la esclavitud a la corrupción. O en otras palabras, el pecado que Adán y Eva nos heredaron por desobedecer, Jehová tiene el control hasta el punto de que ha puesto la base para quitarnos ese dolor, quitarnos esa influencia. Él es el único que lo puede hacer. Sí, Jehová no se ha olvidado de los humanos y Jehová tampoco se ha hecho indiferente a lo que han vivido. La Biblia explica por esta razón que Él pronto, muy pronto acabará con el dolor y el sufrimiento que la humanidad ha experimentado. ¿Pero cómo lo hará? Bueno, aquí entra la segunda pregunta que hemos planteado. ¿Qué esperanza da la Biblia? La Biblia explica que Dios por medio de su reino acabará con el sufrimiento de la humanidad. Sí, el reino de Dios. Y en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, en su versículo 10, se establece las palabras del Padre Nuestro que muchos conocen, al señalar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego note lo que se pasa a decir: vénganos tu reino, que se haga tu voluntad, así como en los cielos, también sobre la tierra. Sí, que se haga la voluntad de Dios sobre la tierra.
¿Qué pasará cuando ese reino gobierne aquí en la tierra? Mire, vea la hermosa promesa y la maravillosa vida que la Biblia describe. Y es algo que es la respuesta a la solicitud que quienes hemos sufrido de muchas formas, nos podemos consolar viendo el futuro con esta esperanza. Busque por favor en el libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, en su capítulo 21. Note por favor las expresiones de los versículos 3 y 4. El texto menciona lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3 versículos 3 y 4. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Fíjese qué hermoso dice la Biblia. Lo que nos ha hecho sufrir, la enfermedad, el dolor emocional, la pérdida de seres queridos, dice la Biblia que desaparecerán. Sí, como puede verlo usted en la imagen que aparece, ¿puede imaginarse usted cuando una madre reciba a su hijo que ha resucitado de entre los muertos? ¿O alguien que estaba imposibilitado para caminar, que ahora lo pueda hacer? ¿Alguien que en su vida padeció hambre, ahora tenga alimento suficiente? ¿Que tenga paz y seguridad? Sí. Es hermoso saber lo que el reino de Dios logrará. Entre ello, una abundante paz en todo el planeta. Eso es lo que la Biblia promete que sucederá. Y como leíamos en Revelación, la muerte desaparecerá. Sí, como leíamos en el versículo 4, pero Hechos capítulo 24, en su versículo 15, dice que habrá una resurrección de muertos. Volverán a la tierra hecha un paraíso. Pero eso no es todo lo que hará este reino. Mediante ese reino, Isaías en su capítulo 65, versículo 17, dice que Dios acabará y borrará el dolor que nos han provocado los recuerdos de los peores momentos que hemos sufrido en nuestra vida. Sí, lo que hemos vivido en nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra edad madura o la que estemos viviendo o pudiéramos llegar a vivir. Por eso, ¿qué hace posible que tengamos esta maravillosa esperanza de vivir para siempre? ¿Qué es lo que nos puede dar la confianza para estar seguros? Vea lo que la Biblia responde sobre esto. En la carta a los Romanos, busque por favor en su capítulo 6, note lo que aquí se nos dice. Romanos, en su capítulo 6, y note lo que nos dice el versículo 23 en la parte final. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, Dios, por medio del sacrificio de Jesús, se ha propuesto eliminar y quitar todo el dolor que los seres humanos hemos vivido. Esta es la esperanza que la Biblia nos da. Por este motivo, deseamos invitarlo a conmemorar la muerte de Jesús el viernes 15 de abril de este año. En ese día se presentará un discurso en el que pueden aprender más sobre este tema y fortalecer su confianza del por qué podemos tener una esperanza segura. Ahora bien, pasemos a la tercera pregunta de nuestro análisis. ¿Por qué puede confiar en la esperanza que da la Biblia? Los términos de las lenguas originales en las que se escribió la Biblia y se traducen por esperanza consta básicamente de dos elementos. Uno,
el deseo de algo bueno. Y 2, el fundamento para creer que ese algo bueno sí vendrá. En este sentido, la esperanza que ofrece la Biblia no es una vana ilusión, no. Y la razón es porque está sólidamente basada en hechos y pruebas. Pero, ¿quién inspiró lo que dice la Biblia? Veamos, por favor, en la segunda carta a Timoteo. Búsquelo, por favor, en la copia de sus escrituras. La segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, y notemos las expresiones del versículo 16. El texto menciona: toda la escritura está inspirada por Dios. Está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Bueno, puesto que Dios es quien la inspiró, lo que hace de la Biblia un libro muy especial es que está lleno de pruebas que así lo confirman. Pero además, aunque es un libro que fue escrito hace miles de años, es un libro muy actual, no está desfasado. Y para ello veamos 3 pruebas. La primera: aunque la Biblia no es un libro de ciencia, sí es exacta cuando habla de la naturaleza. Por ejemplo, la Biblia describe en el capítulo 36 del libro de Job, en sus versículos 27 y 28, las 3 fases principales del ciclo del agua. Ahí en Job leemos: atrae hacia arriba las gotas de agua, se filtran como lluvia para su neblina, de modo que las nubes destilan. Sí, cuando se escribieron estas palabras no se sabía lo que ahora el hombre conoce, lo que la ciencia conoce. Y la ciencia sabe que por medio del calor solar existe este ciclo: la evaporación, la condensación y la precipitación. Este pequeño ejemplo nos ayuda a ver que la Biblia es confiable. Veamos una segunda prueba. Aunque la Biblia tampoco es un libro de autoayuda, lo cierto es que ha ayudado a millones de personas a controlar un problema muy actual de nuestros días: la ansiedad. Al respecto, la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, versículo 25, estas sencillas palabras: dejen de inquietarse. ¿Es útil este consejo? Bueno, algunas obras especializadas han afirmado que cuando una persona no controla la ansiedad, el sistema nervioso está en un constante estado de alerta, lo que provoca problemas médicos, problemas como la úlcera, el asma y enfermedades cardíacas. Así es que, en ese sentido, la Biblia también confirma que es inspirada por su creador. Veamos la tercera prueba: las profecías. Bueno, ¿y qué es una profecía? Pues hablar del futuro. Así de sencillo, esa es una profecía. La Biblia está llena de una gran cantidad de profecías que se han cumplido. Por ejemplo, si habláramos usted y yo de la caída de una ciudad, explicando cuándo ocurriría, el alcance de esta y cómo sucedería, y que habláramos del futuro, e inclusive dijéramos quién la iba a conquistar, sería muy difícil, si no es que imposible, que acertáramos. Pues bien, la Biblia se ha predicho con todo lujo de detalle la caída de grandes imperios y ciudades. Y veamos un ejemplo: Babilonia. Este era un poderoso imperio que dominó Asia Occidental durante siglos y por un tiempo fue la ciudad más grande del mundo. Sobre esta ciudad, el profeta Isaías escribió 3 puntos interesantes: quién la conquistaría, cómo sería conquistada y lo que sucedería con esta ciudad después de su conquista. Y los capítulos 13, 44 y 45 del libro de Isaías
hablan en detalle de esta caída. ¿Se cumplió la profecía? Bueno, la historia nos dice que 200 años después, en el año 539 antes de la era común, Ciro el Grande conquistó Babilonia. Para el segundo siglo después de Cristo, no estaba habitada. Y ahora en estos días es una evidencia palpable de que la profecía bíblica se cumplió. Pero ¿no le pasa por la mente qué inspiró o cómo supo el escritor bíblico con tanta exactitud lo que sucedería? Pues el cumplimiento de esta profecía es una clara evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios. Pero hablando de la profecía, veamos una profecía que usted y yo hemos visto cumplirse en estos días. ¿Quiere verla? Mire, busque por favor en la misma segunda carta a Timoteo, en este mismo capítulo, pero el versículo 3, el cumplimiento de esta profecía en nuestros días. Dice el versículo 1, pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. ¿Por qué? Vea cómo se describe la conducta de la gente. Porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres y desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural. No estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores. No tendrán autocontrol. Serán feroces. No amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo. Amarán los placeres en vez de a Dios. Y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Bueno, ¿y no es esto lo que vemos ahora en toda la tierra y por todo tipo de personas? Claro que sí. Pues después de haber analizado las 3 preguntas y las respuestas que da la Biblia, de veras, podemos estar seguros de que las promesas que Dios ha hecho se cumplirán y se cumplirán sin falta, tal como lo afirma Isaías capítulo 46 en su versículo 10. Pues después de haber analizado estas 3 pruebas, quizás esté pensando por su mente, ¿qué puedo hacer para confiar en la esperanza que da la Biblia? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, usted necesita examinar con cuidado toda la Escritura, toda, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Lo que ahora he escuchado es tan solo una mínima parte del caudal de información que contiene la Biblia, por lo que me gustaría mucho que preste atención al testimonio de quienes sufrieron muy malas experiencias en su vida y cómo es que encontraron una esperanza segura investigando, corroborando por sí mismo lo que la Biblia dice y han aprendido con los testigos de Jehová. Presta atención al siguiente video. Cuando tenía 17 años iba con mi hermano en la moto. Todo fue tan rápido, él ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Mientras yo estaba tirado en la carretera, me di cuenta de que no sentía las piernas. Esa noche tuvieron que operarme el cuello. De verdad tenía la esperanza de recuperarme. Después me enviaron a un centro de rehabilitación. Allí trabajaba una enfermera que era testigo de Jehová. Ella me habló del paraíso. Me dijo que en ese lugar nadie estaría enfermo, pero para mí eso era demasiado bonito para ser cierto. Yo nunca había sido religioso y jamás me había interesado Dios. Así que le insistí en que eso era imposible, pero ella siempre tenía una respuesta lógica para todo. Por eso empecé a investigar, solo para demostrar que los testigos estaban equivocados. Pero cuanto más estudiaba la Biblia, más lógica me parecía. La Biblia es como un rompecabezas. Cuando las piezas están desparramadas en la mesa, es imposible ver la imagen completa. Tienes que juntarlas.
Hebreos 11:1 dice que la verdadera fe está basada en pruebas convincentes. Si una persona no busca esas pruebas, para ella la Biblia solo será un cuento de hadas. Cuando encontré las razones lógicas que explican por qué sufrimos, por qué morimos, cómo se arreglarán los problemas, me llené de paz. Cuando era adolescente, mi abuela murió. Para mí fue muy duro porque la quería muchísimo y era mi mejor amiga. Algunos familiares me dijeron que tenía que llevar a cabo algunos rituales para que el espíritu de mi abuela no me hiciera daño. Yo pensaba, pero si mi abuela me quería tanto cuando estaba viva, ¿por qué me iba a lastimar ahora? No tenía sentido. Donde yo vivía, la gente era atea. Así que mis padres me enseñaron que así como los animales mueren, la gente también. Es parte de la evolución. Cuando empecé a estudiar la Biblia, vi que la enseñanza de la resurrección era muy lógica. Más lógica que el purgatorio, el infierno y cosas por el estilo. Me hice testigo de Jehová. Años más tarde, volví a perder a seres queridos. Primero murió una amiga mía y luego mi papá. En sentido emocional, fue muy difícil para mí, porque mi papá y yo teníamos una relación muy bonita. Me di cuenta de que necesitaba fortalecer mi esperanza en la resurrección. Volví a repasar las pruebas que da la Biblia y me volví a convencer de que eran muy lógicas. Si no entiendes lo que te está pasando, te aferras a cualquier esperanza y, lamentablemente, la gente suele creerse lo primero que le dicen. Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando habla de la muerte. Y es muy lógica a la hora de explicar por qué morimos, qué nos sucede al morir y cuándo desaparecerá la muerte. En ambos casos, pudimos notar que se beneficiaron grandemente de investigar la Biblia. Y la explicación que encontraron al dolor que ellos tenían les ayudó en gran manera. Encontrar la explicación a otros temas que ellos también temían les cambió su modo de ver la vida, les cambió su modo de pensar. Y la razón es porque se convencieron de que su esperanza es real y es segura. Así como esos dos testimonios, usted y yo, que hemos conocido ya durante algún tiempo lo que dice la Biblia, o que se está acercando apenas con los testigos de Jehová a conocer la Biblia, también en nuestro caso, la esperanza que dan las Escrituras puede ayudarnos a combatir la frustración que estemos viviendo, a sobrellevar los problemas que estemos enfrentando o que pudiéramos enfrentar con una actitud positiva. Sí, los problemas ahí van a estar mientras no llegue el reino, pero cuando conocemos lo que la Biblia nos dice, podemos estar plenamente convencidos que el futuro que Jehová nos promete será verdaderamente una bendición. Así es que, sin importar cuáles sean los problemas que pudiéramos enfrentar, nunca lo dudemos. Podemos ver el futuro con plena alegría y confianza porque sabemos que la esperanza que da la Biblia sí es segura y pronto hará una realidad el sueño que usted y yo tenemos de que los problemas que vivimos lleguen a terminar.